Seguidament seria el torn perquè el senyor Javier de Lucas ens digui la seva respecte al que ha sorgit fins ara. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Agraeixo molt totes les intervencions i els arguments de les senyores diputades i els senyors diputats. I com que he trobat coincidències argumentatives i potser que tractaré de donar resposta no totalment d'una manera individualitzada, però en tot cas tractaré també de donar, si no satisfacció, resposta a les qüestions que s'han posat damunt la taula i que s'han adreçat a la meva intervenció. Jo em trobo molt més còmode en castellà i, per tant, vaig a seguir en castellà. Hay una primera cuestión que me parece que ha planteado la señora Gomà, a la que yo, el representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que yo quería tomar en primer lugar porque de la respuesta que yo doy depende a su vez la respuesta que daré al representante de Convergencia y Unió y también en buena medida al señor Rivera, el representante dentro del Grupo Mixto de Ciutadans, y de ella también trae cuenta la respuesta a la intervención de la señora López, de la representante del PSC, del Partido de Socialistas de Cataluña, ¿no? Y la señora Gomà, si yo la he entendido bien, y les pido excusas en algún momento no interpreto bien sus planteamientos, la señora Gomà me planteaba qué bien jurídico protegemos, ¿no?, aquí, con esta iniciativa, en mi opinión, ¿no? Y yo creo que justamente esta es una pregunta que me permite enlazar con los otros argumentos para dar mi respuesta, porque creo que la clave está en si hay equilibrio entre los, permítanme decirlo así, bienes en conflicto que esta iniciativa puede plantear. Porque, como me han recordado algunos de los señores diputados que han intervenido, evidentemente hay intereses, hay preferencias, hay aspiraciones de personas que sean o no minoritarias, desean que se dé posibilidad a una aspiración, la de asistir a corridas de toros. Pero yo creo que es que justamente lo que el derecho hace, si yo interpreto bien lo que es el derecho, claro, es una posición, lo que el derecho hace es tratar de ponderar y establecer justificaciones de respuestas ante pretensiones que son no solo múltiples, distintas, como evocaba la señora López, sino contrapuestas. Y un criterio para establecer soluciones, salvo que el criterio sea el del relativismo absoluto, perdonen la contradicción en los términos, del asno de Buridán, que no decide, porque como este va a decir una cosa y este otra, la subjetividad absoluta que evocaba la señora López, salvo que entonces pensemos que como todo da igual, porque siempre habrá alguien que piense de una manera, no es posible tomar la decisión, entonces no sé qué hacemos aquí, claro. Si ese es el planteamiento, vayámonos y que cada uno circule por su cuenta con tal de que no haya daño, ¿no? No. El derecho establece jerarquías entre preferencias en función de la calidad de las demandas que se formulan. Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo de demandas que, siendo todas ellas legítimas, en principio, no tienen la misma jerarquía. Porque no es lo mismo una preferencia secundaria que un interés justificado que una necesidad básica. Y cuando lo que entra en conflicto es una necesidad básica contra una preferencia secundaria, el derecho establece la prioridad de la necesidad básica. Para mí, no causar un daño es una necesidad básica. Y, en cambio, el placer estético de asistir a un espectáculo que a uno le gusta no es una necesidad básica. No niego que la belleza
sea un bien. Ya lo ha explicado perfectamente mi compañero el profesor Bilbeny. Pero me parece que no es parangonable el interés, que yo llamaría más bien preferencia secundaria, de algunas personas, perfectamente legítimo como tal interés, con una necesidad básica que es no causar daño. Máxime cuando, desde el punto de vista científico, me parece difícilmente refutable que, en efecto, nos encontramos ante una necesidad básica, porque los daños de los que nos hablan atacan a bienes básicos. Incluso me permito decir que, además, hay un segundo bien jurídico que protegemos. Y a mí me parece que ese bien jurídico es la educación en que ni el maltrato ni la violencia, y de eso he de decir que yo estoy convencido de que esas conductas que se producen en la Plaza de Toros, aunque sean artísticas y aunque expresen belleza y haya sensibilidad que las acepta y disfruta como un espectáculo bello, entran en la calificación de crueldad y de violencia, de maltrato, por las razones del daño que aquí se nos han explicado y que me parecen difíciles de refutar. Por lo tanto, yo creo que esta proposición legislativa defiende un bien jurídico superior y, como tal, es un bien jurídico argumentable. Claro que, como me decía la señora López, un derecho en una sociedad democrática es un derecho que debe tener en cuenta un principio básico de esa sociedad, que es el pluralismo. Estoy, como es lógico, naturalmente de acuerdo con ella. Vivimos en una sociedad plural y la pluralidad es en sí una realidad y el pluralismo un valor. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos establecer preferencias entre subjetividades, como ella me decía. El argumento es, bueno, a fin de cuentas, la justificación que usted da es una justificación, entre otras, que incluyen posiciones contrarias que presentan justificaciones. Yo no niego que no se puedan dar justificaciones de cualquier concepción del mundo o de cualquier pretensión. Hay quien, y lo digo con todo el respeto y solo a título de ejemplo, si me permiten, el terreno del conocimiento, no para comparar conductas, hay quien sostiene que da igual maltratar que no. Yo no lo creo así. Y aunque algunos me digan que maltratar a un niño es por su bien, porque así va a aprender, yo diré que ese maltrato, en aras de que el niño aprenda, no está justificado, porque el niño no es una propiedad de sus padres, sino que tiene derecho. Por lo tanto, yo no creo que del pluralismo, y menos aún del ámbito de subjetividad propio del espacio que trata el derecho, derive una equiparación de las pretensiones subjetivas. No, el derecho construye, el derecho en una sociedad democrática construye no verdades, posiblemente, pero sí consensos justificados. Y la justificación nace en buena medida, aunque este es un argumento suficientemente complicado para que no trate de banalizarlo, la justificación nace en gran medida del debate público y abierto entre las posiciones que lleva a estimar que hay un acuerdo preferente o más justificado. Yo creo que sí, que en este debate de posiciones en el que algunos expresan argumentos a favor de la no prohibición de las corridas de toros y otros expresamos argumentos en contra, sí es posible establecer preferencias. Y la vía del derecho es esta, establecer preferencias en rango o a razón de la jerarquía de valores, o si lo prefieren decirlo así, la jerarquía de bienes que se trata de proteger o de daños que se trata de evitar. Porque comparto un argumento que aquí se ha dicho repetidas veces en esta comisión, y es que el mal, la vía del mal, que es donde cabe la mayor facilidad de acuerdo respecto a lo que es rechazable, se muestra en la noción de daño. Es posible que no estemos todos de acuerdo en qué es lo más valioso, cuál es el valor más importante, pero seguramente todos estamos de acuerdo en lo que es rechazable. Y termino con esta argumentación: lo que es rechazable es infligir daño. Spinoza, que es un filósofo que conoce mucho mejor que yo, el profesor Bilbeny, insistía en que la vía de conocimiento casi siempre es la negación. Toda determinación es negación,
y que a través de aquello que experimentamos como no aceptable podemos progresar. A mí me parece que podemos llegar a razones que nos presentan como no aceptable esta posición. Termino con un comentario que sé que no va a ser una respuesta a las observaciones del señor Rivera. Le agradezco muchísimo, como es lógico, sus amables palabras al principio. Vamos a ver, yo creo que el argumento universalista que yo utilizo es un argumento que no es, si me permite la incorrección, es una incorrección aceptable, creo, totorresista, en el sentido de que nos coloca ante una lógica de o tot o res. Es decir, que si usted es universalista, universalista sin ningún matiz, sin ninguna atención a las circunstancias ni a los supuestos, y si no, pues usted tiene que rechazarlo todo porque no hay posibilidad de universalidad. No. Yo creo que en esa defensa de la libertad y las restricciones de la libertad no se puede comparar lo que son casos diferentes. Le pongo un ejemplo. Yo no creo que se pueda juzgar igual la conducta de un bosquimano que la conducta de un ciudadano de la Séptima Avenida en Nueva York, sin más, lo que no quiere decir que haya criterios de moral diferentes, quiere decir que no se pueden juzgar sin más. No creo que se pueda juzgar sin más la conducta de un náufrago que la conducta de una persona que tiene los medios habituales para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, no pretendo escaparme por la tangente del planteamiento contradictorio o de la falta de lógica o de coherencia que usted me planteaba respecto a la caza, la pesca, el circo, los espectáculos con los animales, los zoológicos, etcétera, ¿no? No, yo creo que efectivamente tiene usted razón, este es un camino. Pero este es un camino de progreso moral, y el progreso moral no se hace por decreto. Ninguna sociedad cambia por decreto para siempre y en toda circunstancia. Estamos dando un paso. ¿Dónde nos lleva este paso? A donde nos quiera llevar nuestra conciencia de progreso moral. Yo le puedo decir, para no rehuir su cuestión, que para mí y contra mí mismo, porque no soy capaz de hacerlo en este momento, ese paso me debiera llevar, por ejemplo, al vegetarianismo. Y ese progreso moral me debiera llevar al vegetarianismo, y se lo digo como una convicción personal, ¿eh? Y también le digo que yo no consigo dar ese paso todavía, y que espero poder dar ese paso de progreso moral como el que constituye nuestra vida, un proceso de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente